Amigos invisibles, hace 400 años, exactamente el 10 de junio de 1580, murió en Lisboa, bastante olvidado, desdeñado y miserable, Luis de Camões. Camões es uno de los más grandes poetas de todo Occidente y desde luego es el autor del gran poema épico Los Lusíadas, que es el poema nacional de Portugal. Portugal tiene la dicha muy importante que muy pocos países tienen en el mundo occidental y en el mundo en general, de poseer una epopeya nacional, un gran canto, una obra literaria de muy alta calidad, que es, por así decirlo, la expresión del genio portugués, de las características de la nación portuguesa, y que es un poco el espejo moral, el programa de elevación espiritual que retrata la vida y la historia de ese pueblo y que ha servido desde entonces hasta hoy para constituir, por así decir, una especie de columna vertebral intelectual y moral del pueblo portugués. Esto es lo que Luis de Camões le regala a su patria en esa inmensa obra, en esa obra fundamental, en esa obra de verdadera construcción nacional que se publicó en 1572 y que se llama Los Lusíadas. Los Lusíadas quiere decir los portugueses. Desde la época romana se llamaba a la región de Portugal la Lusitania y se le llamaba a los portugueses los lusitanos. De modo que los Lusíadas es una forma culta de decir los portugueses. Es el poema de los portugueses, es la historia de Portugal, es la exaltación de las virtudes de los portugueses y del carácter nacional de Portugal. Es una gran obra poética que sin duda alguna constituye uno de los elementos fundamentales del sentimiento nacional de los portugueses. La vida de este hombre que hace esa obra gigantesca y que le regala a su país esa especie de reservorio de fuerza moral y de autoconocimiento de lo que son, este Camões era un poeta que pasó por una vida muy difícil. Había tenido una educación bastante distinguida en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Se acercó a la corte con el afán de conseguir alguna protección que no obtuvo. Y por último hizo el ensayo de marcharse a la India, de marcharse a Oriente. En ese momento ya Portugal era la más importante potencia colonial y exploradora de todo el Océano Índico y de la India oriental y de la costa de África. Y él se marcha y va a permanecer en esa actividad 17 años de su vida, con muchísimas dificultades, pasando inmensos trabajos, sin tener ningún éxito, porque en realidad Camões no tuvo nunca éxito, no fue un hombre que logró una posición elevada, vivió siempre en menesteres secundarios, en situaciones estrechas, disponiendo de muy pocos recursos. Hasta que por fin regresa a Portugal, y en ese regreso a Portugal, él que hasta entonces había publicado sobre todo poesías amatorias, poesías líricas de mucha calidad, se resuelve a publicar este poema. ¿Cuándo lo escribió? Debió escribirlo durante mucho tiempo, durante buena parte de esos 17 años que pasó entre la costa africana y la India y las islas del Pacífico, presenciando, rememorando y reconociendo, en primer lugar, el escenario geográfico e histórico de esos pueblos desconocidos, y luego la gran hazaña que los portugueses habían realizado durante todo ese siglo anterior. Él se percata pues de que aquello es una cosa extraordinaria, de que es necesario que el pueblo portugués y la corte y el rey y los hombres que tienen en sus manos el destino de Portugal se den cuenta de la significación de aquella inmensa empresa, la valoren en todo lo que significa y además se cree una especie de conciencia nacional en torno a ese gran esfuerzo que ese pequeño país ha realizado. Esto es lo que realiza en ese gran poema épico y esto lo logra publicar. La primera edición se hace 8 años antes de morir Camões. Camões muere en Lisboa el año de 1580, es decir, hace 400 años, el 10 de junio. Esos años finales de su vida tampoco tienen éxito. Él es un hombre que va a recibir un reconocimiento muy pequeño, le van a dar una pequeña pensión que no le sirve sino para mal comer. La leyenda cuenta incluso que en los años finales de su vida él había traído de Java un esclavo y que el esclavo salía por la tarde por las calles de Portugal a pedir limosna para con eso alimentar al poeta completamente abandonado y sin recursos. Es posible que esto no sea cierto, pero lo que sí es cierto es que Camões vivió unos años muy estrechos, los años finales de su vida,
y que el reconocimiento que mereció su poema no se tradujo en ningún bienestar para él. Él continuó siendo un hombre olvidado, desdeñado, a quien no se le dio en su momento toda la importancia que hoy en día le damos y le reconocemos. Él lo que canta en las Lusíadas es lo que pudiéramos llamar la vocación marinera de Portugal. Portugal es un país relativamente pequeño, ocupa una parte pequeña de la península ibérica, un país muy celoso de su independencia. Esa independencia tuvo que ganarla luchando en dos frentes, luchando contra los invasores árabes que habían invadido pues toda la península ibérica, y los portugueses hacen una lucha parecida a la de los castellanos y del resto de los españoles contra el invasor musulmán para reconquistar su país. Y luego la lucha por independizarse de un vecino muy poderoso, que era el Estado español personificado por la Corona de Castilla y por el impulso de unidad de las dinastías españolas hasta la época en que nace Camoens. Esa vecindad de España se va a traducir en guerras, en aspiraciones a absorber a Portugal dentro de las dependencias de la corona española. Hubiera sido una Navarra más, un León más, un Aragón más, y hubiera desaparecido toda traza de vida nacional independiente. Y eso lo luchan los portugueses con mucho empeño y con mucho afán. Las dinastías españolas, las dinastías castellanas trataron, a veces por las armas, de dominar a Portugal y absorberlo, y otras veces por medio de los matrimonios dinásticos, casando príncipes españoles con princesas portuguesas o viceversa, a fin de ver si algún día, por las leyes de la herencia dinástica, en una sola cabeza se reunían las dos coronas y se hacía la unidad pacíficamente. Esto no se había logrado tampoco, ni militarmente, ni por estas combinaciones dinásticas que la muerte desbarató muchas veces. De modo pues que Portugal tiene un sentimiento desde el comienzo, desde que aparece con cierta autonomía, tiene un sentimiento de fiero de luchar por su independencia y de afirmarla frente a todas estas amenazas. Y esto lo vuelca hacia el mar. Es muy curioso porque Portugal, claro, se veía cerrada la tierra por la presencia de la corona española, que le cerraba toda acción terrestre, y la única vía que le quedaba abierta a los portugueses para su comercio, para su expansión, para su afirmación, era el mar. Es un país de muchas costas, de una larga costa que va pues desde la costa occidental del Atlántico hasta el nacimiento del Mediterráneo. Y en esa situación los portugueses van a tener una conciencia muy grande, mucho más temprana que ningún pueblo de Europa, de lo que significa la navegación. Ya en el siglo XV, es decir, mucho antes de todo el movimiento expansionista de los navegantes europeos, Portugal va a tener esta visión y le va a dedicar un esfuerzo único. Hay un príncipe portugués de comienzos del siglo XV que en la historia se conoce con el nombre de Don Enrique el Navegante. Este infante Enrique no fue en realidad navegante, en su vida hizo una pequeña navegación. Pero en cambio, este príncipe, que era un hombre ilustrado y que tenía una visión muy clara de para dónde iba el mundo, resolvió en una época en que nadie se ocupaba de esto, de crear un centro en un lugar del sur de Portugal que se llama Segres, un centro que hoy llamaríamos una academia náutica. Es decir, creó un lugar donde se reunieron todos los conocimientos de la época en materia de navegación, mapas, cartas, tratados, marineros y pilotos expertos, para estudiar no solamente las rutas de navegación y todos los conocimientos geográficos que había en la época, sino la técnica de navegación. El problema de la navegación hasta el siglo XV era el problema de perder de vista la costa. ¿Cómo en alta mar podía orientarse un barco? ¿Cómo podía hacer cuando no había ninguna referencia material? Entonces, claro, quedaban algunos recursos. Uno era la observación de la posición de los astros, que podía desde luego facilitarles eso. Y otro que era muy importante era la medida del tiempo, porque la medida del tiempo y la velocidad del barco les permitían con la observación de los astros determinar la posición del buque, para dónde iba, dónde se encontraba en un momento dado, sin lo cual hubiera sido imposible la navegación oceánica. Y a esto dedica el esfuerzo del infante Don Enrique, a perfeccionar las técnicas de navegación, a perfeccionar el diseño de las naves, de modo que Portugal es el primer país europeo que emprende un esfuerzo continuado y serio para perfeccionar la navegación, para reunir todos los conocimientos que había y por lo tanto para ponerse a la cabeza de Europa en materia de ciencia del mar. De este conocimiento teórico, claro, van a pasar a su aplicación práctica. A mediados del siglo XV ocurre un hecho muy importante. Los turcos toman a Constantinopla y destruyen el Imperio Bizantino. Esto significó para Europa que se cerraba la ruta de comunicación con el Asia, porque toda la comunicación con el Asia desde el Imperio Romano se había hecho por tierra, por la ruta de las caravanas que venían de la China y de la India,
y que desembocaban en los puertos del Mediterráneo Oriental que estaban en manos del Imperio Bizantino. Cuando los turcos ocupan estos puertos, cortan la ruta, desde luego, y entonces Europa se ve privada del comercio con Oriente, que era muy importante, porque era el comercio del lujo, porque era el comercio de muchas cosas imprescindibles para los europeos y particularmente de las especias. Era por donde venía la pimienta, por donde venía el clavo de honor, por donde venía la canela, que ya formaban parte de las necesidades de las clases cultas de Europa y que se ven cortadas de todo esto, aparte de la seda, de la porcelana, de los perfumes, del oro, de las piedras preciosas, que era todo parte de este comercio muy importante. Entonces se plantea dramáticamente, a mediados del siglo XV, la búsqueda de una nueva ruta para la India. En la búsqueda de esta nueva ruta para la India, los portugueses desempeñan un papel gigantesco. Ellos empiezan a darse cuenta de que hay una ruta que es posible practicar y que esa ruta es sencillamente darle la vuelta al continente africano. Es decir, salir de Portugal, enfrentar hacia el sur del Atlántico, bordeando el continente africano, darle la vuelta al cabo que hoy llamamos de Buena Esperanza y que entonces llamaban de las Tormentas, y entrar al Océano Índico y llegar de allí pues a la costa africana y a la costa de la India y a la costa pues del sur de Arabia, al Mar Rojo y al Mar de Arabia. De modo pues que esta ruta es la que se ofrece a ellos de inmediato y los portugueses empiezan a ser los primeros que descienden por la costa africana. La primera de estas hazañas muy importante ocurre en 1488, es decir, casi 100, un poquito menos de 100 años de la época en que muere Camões. Y un marino portugués, un gran marino portugués, Bartolomé Díaz, con una pequeña flota, desciende por el Atlántico, costeando la costa de África, y llega hasta el extremo sur de África, hasta el Cabo de Buena Esperanza. Y allí se da cuenta de que se puede dar la vuelta y entrar al Océano Índico. Él no entra, sino que llega hasta allí, hasta lo que es hoy en día el Cabo, y regresa a Portugal, pero regresa con una noticia extraordinaria, la noticia de que se ha encontrado una ruta, que esa ruta es practicable y que por lo tanto Portugal puede convertirse en el primer país europeo que va a asegurar esa ruta con ventajas comerciales y políticas y de toda índole incomparables. Esa ruta la van a buscar por otra vía, y particularmente Colón. Todos nosotros sabemos que el año de 1492, cuando Colón sale de España con las 3 carabelas, Colón lo que va buscando es la ruta de las Indias, porque él cree que hay un solo océano que separa a Europa de Asia, que no existe América, desde luego no sospechaba ninguno de ellos que había un continente nuevo desconocido, y que por esa vía se podía ir a la India igualmente. De modo que él sale a buscar a Asia, a buscar a la India, el año de 1492 por la ruta del Atlántico, es decir, navegando todo el tiempo de manera franca y clara hacia el oeste. Y cuando él llega a las islas de las Antillas, él cree que ha llegado a la costa asiática, y por eso los indios americanos se llaman indios, porque él creía que había llegado a la India y que esos eran indios, habitantes de la India. Claro, estaba totalmente equivocado, era un error gigantesco, estaba en un continente nuevo, cosa que él no vino a saber y el resto de Europa sino más tarde, mucho más tarde. De modo que la tentativa española de encontrar la ruta de las Indias navegando directamente y continuamente hacia el oeste fracasa porque se encontraron con América. Claro que fue un fracaso extraordinariamente positivo, encontraron un continente nuevo, pero no era lo que ellos buscaban. De modo que la ruta que queda afirmada es la que los portugueses hallaron dándole la vuelta al continente africano, que es la que abre y ve y verifica Bartolomé Díaz en 1588. Entonces, el año de 1597, el rey de Portugal organiza una expedición en forma para que esa expedición vaya más allá del Cabo y entre al Océano Índico y haga el primer contacto por mar de los europeos con la India. Y esa es la que le encomienda a un gran marino portugués, a una gran figura histórica que se llama Vasco da Gama. Y Vasco da Gama sale en 1597, es decir, 5 años después de que Colón había llegado a América, desciende por la costa africana, hace algunos toques. Es muy curioso que estos hombres tenían una idea tan grande de lo que significaba su navegación. No eran unos aventureros ciegos, ¿no? Eran hombres que iban presididos por una idea concebida de lo que significaba lo que estaban haciendo y con todo el auxilio de los conocimientos que había en su tiempo. Una de las cosas que embarcaba en sus barcos era lo que ellos llamaban padrones de piedra, es decir, unos hitos de piedra con el escudo de Portugal para irlos colocando en las costas y en las tierras que tocaban para que quedara constancia de que habían llegado los portugueses allí antes que nadie y que habían tomado posesión de esas tierras. De modo que había la preocupación de garantizar, por así decirlo, jurídicamente es el hecho que hasta ese momento no era sino un hecho físico. De modo que él desciende, Vasco da Gama, desciende con su flotilla de 4 barcos, la costa africana,
esas navegaciones eran muy lentas, eran unas navegaciones muy arriesgadas y aventuradas, pasaban por climas increíbles, había incluso la idea de que no eran navegables esos mares, había habido la idea de que del Ecuador hacia abajo no se podía bajar porque el fuego del sol quemaba con tanta fuerza que los barcos ardían como yesca y por lo tanto no podían pasar de allí y perecerían los tripulantes. De modo que ellos van entrando en unos mares desconocidos, llenos de leyendas, en una aventura de novedad sin límite. Tocan en la costa africana, establece algunos padrones en la costa africana y le da la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, que entonces llamaban ellos el Cabo de las Tormentas, porque es una región muy tormentosa. Y allí lo tomó una tormenta terrible que iba acabando con su flotilla. Y remonta nuevamente, claro, por la costa oriental de África. Allí toca en muchos lugares que después se convirtieron en colonias portuguesas, como Mozambique, como algunas islas, y por último llega al territorio del actual Kenia, ya muy al norte en África, a un puerto que los portugueses fueron los primeros europeos que visitaron y que se transformó luego en una base de actividad portuguesa que se llama Mombasa, en el Océano Índico. Y allí en Mombasa, él entra en contacto, claro, con los gobernantes locales, con los príncipes locales, que tenían contacto ya desde muy antiguo con los árabes, porque los árabes por el lado del Mar Rojo y del Mar de Arabia habían navegado la costa de África y habían llegado a la India, no así los europeos. Y entonces él logra que le den un piloto árabe para que lo guíe en la travesía del Océano Índico. Y se lanza esa travesía que va a durar 20 y tantos días en situaciones muy difíciles, hasta que toca en la costa más occidental de la India, y llega a un lugar que queda en el sur de la costa occidental de la India que se llamaba Calicut, o se llama Calicut, que no es Calcuta. Pues allí en Calicut llega Vasco de Gama con lo que queda de su flotilla y es el primer europeo, los primeros navíos europeos, los primeros representantes europeos que entran en contacto en pleno con la India y con el mundo misterioso de Asia por mar. De modo que es una hazaña extraordinaria, es una hazaña increíble. Allí Vasco de Gama entra en contacto con los gobernantes locales, se encuentra con las rivalidades de los árabes que no querían pues que viniera un competidor nuevo, establece las bases de una cooperación difícil y se da cuenta de que en ese momento él no tiene fuerza suficiente para que aquello perdure y entonces después de hacer esta especie de exploración, después de hacer una evaluación de las posibilidades de lo que hay que hacer, emprende el viaje de regreso y el año de 1498, al año siguiente, regresa nuevamente a Portugal con la gran noticia de que ha abierto el camino por mar a la India, que el sueño de encontrar esa ruta, que fue lo que determinó la salida de Colón y que anticipó Bartolomé Díaz, estaba hecho y asegurado y que Portugal se convertía, por lo tanto, en la potencia europea más dominadora del mar, con un monopolio práctico del riquísimo, del inmenso comercio con todos esos territorios de la costa africana y de la India, y que por lo tanto Portugal pasaba a ser posiblemente la más importante, o seguramente la más importante potencia marítima de su tiempo. Esto es la hazaña de Vasco da Gama, que desde luego el rey de Portugal premia espléndidamente, lo hace almirante del océano, le asegura rentas y propiedades, y abre pues la ruta para todo lo que viene detrás. Más tarde el rey de Portugal organiza otras expediciones que van a tomar posesión ya más definitivamente y con más fuerza y más organización de todas esos puntos de toque, y van a ser el comienzo del inmenso y prodigioso imperio de Portugal en África y en la India. Imperio que va a durar prácticamente hasta hace muy poco. Y imperio además que va a asegurarle a Portugal el monopolio del comercio con la India, de modo que Portugal se va a enriquecer y Portugal va a expandir su cultura. Y no hay que olvidar que en uno de esos viajes, 2 años apenas después del regreso de Vasco da Gama en 1500, una de las expediciones que mandó el rey de Portugal al mando de Álvarez Cabral, por evitar el estrecho de Guinea, que era una zona muy tormentosa de la costa de África, en busca de la entrada del Cabo de Hornos, se abre un poco, por así decirlo, hacia Occidente, hacia la parte occidental del Océano Atlántico, y toca en la costa de lo que hoy en día es el Brasil. De modo que en la búsqueda de esa ruta de la India, los portugueses tropiezan con la América del Sur y allí comienza la historia de la colonización portuguesa en la América del Sur y la historia de esa inmensa porción de cultura lusitana que tenemos en el continente americano, que es el Brasil de hoy. Se debe a una casualidad de un desvío de Álvarez Cabral en su busca de la ruta de la India. Este es el hecho central, pues, que convierte a Portugal en la más grande potencia marítima de su tiempo, que le da prácticamente el monopolio del comercio y del contacto con los pueblos de Asia y particularmente con la India y con África,
y que desde luego es el hecho más importante de la historia portuguesa. Y esto es lo que va a cantar Luis de Camões en Las Lusíadas. Cuando él considera la grandeza de Portugal, cuando él quiere exaltar la virtud que ha hecho de los portugueses el gran pueblo histórico que llegan a ser, él se da cuenta de que es esa hazaña marítima, es esa visión de globalidad del mundo, es el haber sido los primeros que se lanzan a esa aventura increíble de descubrir los mares nuevos, de darle la vuelta al continente africano, de ir estableciendo puestos y puertos y sitios de control, de comenzar un comercio no solamente de cosas, sino de espíritus y de cultura con el Extremo Oriente, que no vinieron a ser las demás potencias europeas, sino mucho más tarde, y a la saga un poco, y a continuación y en rivalidad con Portugal. Y esto es lo que él escoge como tema de su poema épico. ¿Qué significaba hacer un poema épico a fines del siglo XVI? Esto es importante, porque claro, hoy en día tenemos otra perspectiva de la literatura y del arte y incluso de la historia. Camões piensa que la cosa más importante que ha hecho Portugal es esa hazaña marítima, eso de convertirse en el pueblo navegante por excelencia, y que eso es lo que le da unidad a Portugal, y que eso es lo que le da un carácter nacional, y que eso es el cemento que puede mantener a los portugueses unidos en un sentimiento de orgullo, en un sentimiento de pertenencia, en un sentimiento de destino. Y eso, claro, hay que hacerlo en un poema épico. ¿Por qué en un poema épico? Porque los hombres de la época de Camões en Europa, que es el Renacimiento, ya el final del Renacimiento, tenían ante sus ojos el ejemplo de los pueblos clásicos. Y ellos ya lo conocían en esa época, desde luego, y se habían volcado a estudiar la antigüedad griega y latina, el ejemplo de los poemas homéricos. Es un hecho histórico y cierto que la única unidad que tuvo Grecia, que fue un compuesto de pequeñas ciudades-estados que guerreaban entre sí y se disputaban, la única unidad era una unidad cultural, y esa unidad cultural reposaba en dos hechos. Reposaba en los poemas homéricos, y particularmente en la Ilíada, que era una especie de canto nacional para todos los griegos, donde estaban pintadas las hazañas que los griegos realizaron en la guerra de Troya, y por lo tanto se pensaba que un sentimiento nacional tenía que fundarse en una especie de poema de gran canto nacional que cantara los hechos fundamentales de la comunidad cultural que integraba esa nación. Y luego más tarde los romanos, cuando comienza el Imperio Romano, en la época de Augusto, hay un gran poeta romano que resuelve repetir lo mismo que había hecho Homero, es decir, dotar a Roma de un poema épico nacional que le dé unidad de sentimiento y unidad de destino, y es el caso de Virgilio con la Eneida. De modo que los poetas del Renacimiento europeo van a tener el testimonio de Homero y de Virgilio y van a pensar que las nuevas naciones que han surgido en Europa, que se han estado constituyendo ese comienzo de nacionalidad, no van a tener una idea propia de lo que son y de lo que los obliga a la historia, si carecieran de un poema equivalente a la Eneida o equivalente a los poemas homéricos. Y por eso muchos de ellos se empeñan en hacer esos poemas. Claro que ninguno lo hace ni con la grandeza, ni con la magnitud, ni con la calidad con que lo hace Camões en Los Lusíadas. Los Lusíadas es el poema épico más importante que se ha hecho en Europa en este sentido, porque es un poema nacional, porque es un poema que comprende una especie de programa de acción nacional. Es un problema que mira al pasado y que mira al futuro, y desde luego está hecho con todo el estilo, con todos los recursos, con todas las limitaciones, podríamos decir, que significaba la poesía épica en ese tiempo. Ellos tenían, claro, el ejemplo de los poemas clásicos de Virgilio y de Homero, y querían obligados a usar los mismos procedimientos. Virgilio y Homero, que eran poetas paganos, claro, hacían intervenir las deidades paganas. Intervenía Júpiter, intervenía Venus, intervenía Marte, intervenían todos los dioses en esas pugnas en que los hombres se enfrascaban en la guerra de Troya o en la fundación de Roma. Y eso lo van a utilizar los poetas neoclásicos europeos del Renacimiento, y lo va a hacer Camões. En el poema de Camões, claro, el hecho fundamental es la navegación de Vasco da Gama, y él además es un testigo muy importante porque él ha vivido 17 años en esas regiones, y lo que él describe no es solamente una evocación literaria, es un testimonio de visu, de un hombre que ha estado allí, que ha conocido lo que son esos pueblos, sus caracteres, sus virtudes, sus maneras de ser, y eso lo refleja, claro, de un modo muy importante en el poema. Pero simultáneamente, él, claro, recurre al antecedente neoclásico y mete allí a Venus, que protege a los portugueses, y mete allí a Baco, que es enemigo de los portugueses, y le va a entorpecer el viaje a Vasco da Gama, suscitando tempestades y dificultades de todo tipo.
y va a meter de hecho el pasado portugués, porque con frecuencia rememoran lo que Portugal había hecho antes del viaje de Vasco da Gama, y va también a pronosticar el futuro, porque cuando escribe Camões escribe prácticamente 100 años después de Vasco da Gama, y por lo tanto él se refiere a lo que ha sido Portugal en el momento posterior, en todo el desarrollo que ha tenido después particularmente en el siglo XVI. Cuando escribe este gran poema en que él comienza por decir que va a cantar las armas y los varones señalados que partieron de la costa occidental portuguesa a descubrir el mundo, en ese momento Portugal se está acercando a un momento muy importante de su historia. Es muy curiosa la coincidencia de estos dos hechos. El viejo ideal de meter bajo una sola corona toda la península ibérica parece que se va a realizar en favor de Castilla. Y se va a realizar porque precisamente, poco antes de morir Camões, el último rey de Portugal de la vieja dinastía, Don Sebastián, realiza una expedición a África. Don Sebastián no tenía hijos en ese momento, era un rey muy joven, y en esa expedición, en un lugar de la costa africana, en Alcázar Quibir, Don Sebastián muere y desaparece. De modo que la corona portuguesa queda acéfala y queda sin un pretendiente portugués claro. El pretendiente con más títulos era, desgraciadamente para Portugal, el rey de España, Felipe II, que con los matrimonios estos que habían ocurrido entre las dos dinastías, era el más heredero de los reyes de Portugal en ese momento. Y de ese modo, en el año de 1580, el mismo año en que muere Camões, el rey Felipe II recibe la herencia de la corona de Portugal y los reyes españoles van a reinar en Portugal por 60 años, de modo hasta el año de 1640. De modo que es un periodo en que se apaga aquella voluntad, no la voluntad que sigue, pero se apaga aquel hecho tan luchado y tan defendido de la independencia portuguesa y queda absorbida en la corona española que en ese momento domina toda la península ibérica. Es en ese momento, paradójicamente, cuando aparece el poema de Camões, Los Lusíadas, y pareciera que fuera un testamento, una invitación, un recuerdo imperecedero de lo que Portugal ha sido y de lo que Portugal tenía que seguir siendo. De modo que probablemente la más segura promesa de que Portugal recuperaría su independencia queda en ese poema. Y ahora nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué fue más importante? ¿La hazaña de Vasco da Gama o el poema de Camões? Es difícil decirlo. Desde luego que lo que hizo Vasco da Gama es una cosa inmensa, con consecuencias universales extraordinarias. Pero es posible que los portugueses no hubieran adquirido nunca esa idea de nacionalidad, ese orgullo de destino propio, que no hubiera derivado simplemente del hecho de Vasco da Gama, si no hubiera habido un gran poeta portugués que tomó ese hecho y lo transformó en materia literaria y le regaló a Portugal una visión exaltante, exaltada, conmovedora e imperecedera de su propio destino, de su propio carácter de pueblo, porque después de todo eso es lo que ha hecho que Portugal siga siendo una nación muy importante en el mundo y lo que le ha dado ese cemento a los portugueses. De modo que uno no podría saber qué es más importante entre los dos. Los dos fueron igualmente importantes y Portugal probablemente no hubiera sido lo que es sin Vasco da Gama, pero tampoco hubiera sido lo que llegó a ser y lo que ha sido sin el poema de Camões. Con mucho sentido, en un bellísimo monasterio de Lisboa, la tumba de los dos está muy cerca, la tumba del gran navegante que hizo la hazaña y la tumba del gran poeta que convirtió esa hazaña en patrimonio moral y cultural de la humanidad entera. Muchas gracias y hasta la próxima.